Bueno, mi nombre es Daniel Meri, soy uno de los coorganizadores y cofundadores de Madrid Haskell User Group, popularmente conocido como Haskell MAD. El grupo en Meetup tenemos casi 900 miembros, tenemos casi 4 años de existencia, hemos realizado gran cantidad de eventos y talleres con la idea de difundir la programación funcional y en particular Haskell, que es un lenguaje de programación funcional con características muy particulares y que nos hace ser fans de Haskell, ¿no? Bueno, hay más gente interesada en Haskell, a pesar de que todavía Haskell sigue siendo fundamentalmente un lenguaje de programación muy académico, con mucha presencia académica, y a pesar también de tener casi 3 décadas, es un lenguaje que increíblemente se mantiene fresco. No pasa con otros lenguajes que envejecen con el tiempo. Haskell es como que se reinventa permanentemente. Creo que hay gente que comienza a valorar Haskell como un método, como aprender Haskell me va a hacer entender mejor los entresijos de la programación, me va a volver mejor profesional o mejor programador, y lo cual es cierto por las características que tiene Haskell. Y la programación funcional en realidad nació casi antes que la programación imperativa, ¿no? Porque Alfonso Charch era el mentor, el tutor de Alan Turing. Pasa que la programación imperativa, en ese momento en que había un solo procesador y que el costo de la memoria era alto, la programación imperativa tenía algunas ventajas, como al utilizar variables, utilizabas menor capacidad de memoria para mantener tener una mayor capacidad de datos. A valía 5, luego podía valer 6 o 7. En la programación funcional no suele suceder eso, son etiquetas, si A es 5 siempre, luego 6 será B o D, pero eso implicaba mayor cantidad de uso de memoria y el costo de la memoria era alto y se utilizaba un solo procesador, entonces era obvio que la programación imperativa tuvo ventajas. Pero luego pasó algo, que el costo de la unidad de memoria bajó mucho y por otro lado el microprocesador iba aumentando la cantidad de ciclos por segundo en velocidad, pero llegó un momento en que ya no se pudo más, porque si seguimos achicando el transitor empiezan a haber efectos cuánticos en la materia, y entonces hubo que inventar lo que es la programación paralela. Y en la programación paralela los programas imperativos comienzan a tener problemas, mientras que la programación funcional precisamente es donde mejor puede desplegarse. Creo que eso es el repunte que hubo en la programación funcional y bueno, y ahora hay muchas, en el mundo académico no solo está Haskell, está Idris, está Agda, está Coq, que son lenguajes funcionales muy académicos ellos. Luego también está Erlang, está Elixir, Scala, que no son tan académicos, tienen un poco más de presencia en la industria, pero aún, a pesar de todo, la programación funcional frente a la programación, a los programas imperativos, sigue siendo marginal. Aunque paradójicamente todos los lenguajes imperativos comienzan a tratar de emular lo que es el paradigma funcional, que yo siempre digo, se puede hacer, pero el costo es mayor. Distinto es utilizar un lenguaje que está diseñado para ser funcional y que va a tener muchas cosas de paquete que lo va a desenvolver simple, a tener que usar un lenguaje que fue diseñado para otra cuestión y que llevarlo a un paradigma funcional implica el uso de template y de algunas argucias que lo vuelve complejo. Bueno, de hecho en Madrid hay uno que es Functional Programming, que es hay varios amigos ahí, entre ellos Jesús. El problema es que Functional Programming se volvió tan genérico que la gente que le interesaba Scala, por ejemplo, o la gente que le interesaba Haskell, o la gente que le interesa Elixir, necesitaba crear un espacio dedicado a eso únicamente, ¿no? Porque el otro era programación funcional, que implica muchos lenguajes, y entonces creo que surgió la necesidad de que cada comunidad, cada lenguaje tuviera su propia comunidad, siempre y cuando tuviera una masa crítica mínima, ¿no? Pero eso no invalida de que Functional Programming ahora está en un renacer, ha hecho cosas. Hicimos un evento juntos hace unos meses donde estuvo Alejandro Serrano Mena, que es autor de un libro de Haskell y profesor de Utrecht,
que lo hicimos entre Functional Programming y Haskell-Math, que fue todo un éxito. Y en Haskell-Math, fundamentalmente, algunos pensamos que lo importante, y esa es la tarea que venimos haciendo hace unos meses, es decir, no es seguir vendiendo Haskell entre los que ya compraron la moto. Si se reúnen los 20 tíos que les gusta Haskell a hablar de Haskell, pues todo muy lindo, pero nosotros intentamos llevar a Haskell, por ejemplo, a comunidades como Hack Madrid, a comunidades de desarrollo, para que la gente pueda ver las ventajas que tiene Haskell, o por lo menos que pueda hacer una primera aproximación. Y lo estamos haciendo a través de realizar catas, a través de realizar... Es decir, que la gente puede interesarse. Algunos lo conocen, pero nunca lo han intentado, otros ni saben que existe. Y creo que ese es un buen camino, que crear un grupito cerrado donde hay unos admiradores de Haskell o de Scala y que se venden todo el tiempo la moto entre ellos, que ya la compraron. Aquí hay varios aspectos que me interesaría tocar. Lo primero es que lo difícil y lo simple es subjetivo. Lo que hago siempre es fácil y lo que no hice nunca es difícil. Pero a ti te puede suceder lo contrario. Entonces eso es muy subjetivo. Lo que hay que ver es si es complejo o simple. Lo simple sí vale, que es el mundo del Linux, es decir, haz las cosas simples para que funcionen mejor. Por otro lado, mucha gente cree que Haskell es un lenguaje súper complejo, tiene lo que se llama una curva de aprendizaje altísimo. Para nada. Si tú tomas a un niño o a una persona que nunca ha programado y empieza a aprender Haskell, va a incorporar eso naturalmente. Pero si es alguien que viene de la programación imperativa, ahí tiene un contrapeso, ¿verdad? Porque nunca termina de comparar. Vale decir, tú no hablas chino, ¿verdad? Y sin embargo hay un niño de 3 años que habla chino perfecto. Y si tú quieres aprender chino, a ti te cuesta la vida. ¿Y cómo un niño de 3 años habla chino? Tiene que ver con eso, que lo que tú sabes hacer te es fácil. Y lo que no sabes hacer te es difícil. ¿Por qué? Porque cada vez que hables en chino vas a traducir al español, al castellano o al inglés y ahí empiezan los problemas. Entonces, por ejemplo, creo que Haskell hay que tratar de llevarlo a escuelas secundarias, en universidades, gente nueva que empiece fresca, que empiece a incorporar todos estos paradigmas funcionales. Y por otro lado, Haskell es un lenguaje de una expresividad matemática brutal, por lo cual es razonable, es un lenguaje que no te permite realizar código espagueti, es decir, empezar a agregar cosas y vamos viendo. Y aparte hay otra cosa buena, es un lenguaje que tú no puedes hacer copy-paste, tú no puedes ir a un lugar, copiar y hacer. Y gran parte de los problemas de seguridad y de funcionalidad que hay en los lenguajes es el bendito copy-paste. Gente que empieza a usar librerías y no sabe que una librería llama a otra y a otra y a otra y hay unos problemas de seguridad brutales. Creo que Haskell es un lenguaje simple, es una construcción simple que tiene razonable, se puede razonar. Y hay que empezar por hacer catas, por hacer talleres. Y te voy a contar una anécdota. Hay 2 compañeros que son de Hack Madrid y se entusiasmaron con Haskell y los 2 ahora están haciendo programas criptográficos con Haskell. Descubrieron que hacer programas de criptografía con Haskell es, como se diría en inglés, pieces of cake, no es algo simple. Y eran 2 compañeros que hace 1 año y medio atrás ni sabían que existía Haskell. Así que no es tan complejo. Pero lógicamente, la pregunta es esta. ¿Se necesita mucho tiempo para ser un buen programador? No en Haskell, ni en Scala, en cualquier lenguaje. Tú necesitas tiempo. Yo siempre lo comparo con las artes marciales. Cuando tú llegas a cinturón negro, tú conoces todos los movimientos. Pero para llegar a 10º dan, es toda una historia de práctica de esa disciplina.